Hay una trampa muy común con el refrigerante. Parece un mantenimiento sencillo, casi vaciar y rellenar. Y sin embargo es de esas cosas que, si se hacen a medias, te dejan un coche que no se calienta bien por dentro, que marca la temperatura rara, o que un día cualquiera decide subir de golpe justo cuando estás en un atasco. Y lo peor es que muchas veces no es una avería nueva, es aire. Aire atrapado en el circuito, una mezcla incompatible o un nivel ajustado mal. Por eso el cambio de líquido refrigerante en Dacia Sandero tiene más miga de la que aparenta. La idea de hoy es que termines con un procedimiento claro y, sobre todo, con señales para saber si lo has hecho bien. Porque cualquiera puede echar anticongelante en el vaso de expansión. Lo difícil es dejar el sistema sin bolsas de aire, con la proporción correcta y con el nivel estable después de un par de ciclos de temperatura. Primero, lo básico que evita sustos. El sistema de refrigeración trabaja presurizado. Eso significa que cuando el motor está caliente, el líquido está caliente y además está bajo presión. Abrir el tapón en ese momento no es a ver cómo está el nivel, es jugar a que te escupa vapor y líquido hirviendo. Así que la regla de oro es motor completamente frío. Frío de verdad, que puedas tocar manguitos sin notar calor. Si vienes de conducir, espera. Y si tienes prisa, mejor no lo hagas. Ahora, la pregunta que siempre sale: ¿qué refrigerante le pongo? Aquí hay dos errores típicos. El primero es elegir por color. El color no es una norma universal. Hay refrigerantes verdes, rosas, amarillos, y no significa automáticamente que sean compatibles entre sí. El segundo error es mezclar lo que haya, pensando que total, anticongelante es anticongelante. No. Hay distintas tecnologías de aditivos anticorrosión, y cuando mezclas algunas, puedes reducir la protección, crear lodos o acelerar corrosión interna. ¿Qué hacer entonces si no tienes el manual a mano? Lo más sensato es no mezclar. Si no sabes qué hay dentro, lo correcto es drenar lo máximo posible y rellenar con un refrigerante de especificación adecuada para el vehículo, o al menos uno de calidad que indique compatibilidad clara con sistemas de aluminio y que sea del tipo recomendado por el fabricante. Y si compras concentrado, recuerda que no se echa a ojo. Se mezcla con agua destilada o desmineralizada, no con agua del grifo. Lo del agua del grifo parece una tontería hasta que no lo es. El agua con minerales puede dejar depósitos, favorecer corrosión y con el tiempo complicarte el termostato o el radiador. No hace falta dramatizar, pero si vas a hacer el trabajo, hazlo bien. Agua destilada para mezclar, o refrigerante ya premezclado si quieres simplificar. Herramientas y cosas que te ahorran problemas. Un recipiente grande para recoger el líquido viejo, guantes, un embudo, trapos y algo para elevar un poco el frontal si tu acceso es incómodo. Y muy importante, un sitio donde puedas trabajar sin prisas y sin manchar el suelo. El refrigerante usado es un residuo contaminante. No se tira por el desagüe, se lleva a un punto limpio o a un taller que lo gestione. Antes de tocar nada, mira el vaso de expansión. En frío, el nivel debería estar entre min y max. Si está por debajo, ya tienes una pista. O hay consumo por evaporación mínima con el tiempo, o hay una fuga pequeña. Si está muy por encima, también es sospechoso. Alguien pudo rellenar en caliente y luego, al enfriar, quedó pasado. Ese detalle importa porque el nivel correcto no se ajusta igual en caliente que en frío. El líquido se expande cuando calienta. Si lo dejas al máximo en caliente, en frío puede quedar bajo. Y si lo dejas al máximo en frío, en caliente puede rebosar por el sobrante. Vamos al vaciado. En muchos coches el radiador tiene un grifo de drenaje, pero en otros no es accesible o directamente no existe. En esos casos se drena soltando el manguito inferior del radiador o el manguito más bajo del circuito, el que te permita sacar la mayor cantidad de líquido por gravedad. Aquí hay un detalle que marca la diferencia. Para que drene bien, necesitas que entre aire por arriba. Si el tapón del vaso está cerrado, el circuito hace vacío y el drenaje es lento o incompleto. Así que, con el motor frío, afloja el tapón del vaso de expansión para que el sistema respire. No lo quites a lo bruto si notas presión. En frío no debería haber, pero si la hay, algo no cuadra y conviene ir con cuidado. Coloca el recipiente, suelta el punto de drenaje elegido y deja que salga. Y mientras sale, observa. No hace falta ser químico. Si el líquido sale muy marrón, con partículas, con aspecto de óxido o con una especie de mayonesa aceitosa, ahí no estás ante un simple mantenimiento. Aceite en el refrigerante o refrigerante en el aceite es un tema serio. En ese caso, lo prudente es parar y diagnosticar antes de seguir rellenando como si nada. Si lo que ves es simplemente un color apagado, algo turbio por edad,
Eso sí entra dentro de lo normal de un cambio. Cuando el flujo se reduzca, puedes ayudar apretando suavemente algunos manguitos para empujar líquido atrapado, siempre con cuidado, de no forzar conexiones viejas. Luego, vuelves a colocar el manguito o cierras el drenaje, y aquí viene la parte que muchos se saltan, decidir si enjuagas o no. El enjuague no siempre es obligatorio, pero a veces es muy recomendable. Si no sabes qué refrigerante había, si sospechas mezcla de tipos, o si el líquido estaba muy sucio, un enjuague básico con agua destilada puede ayudarte a no dejar un cóctel dentro. ¿Cómo se hace sin complicarse? Rellenas con agua destilada, cierras, haces funcionar el motor el tiempo justo para que circule y abra el termostato, y vuelves a drenar. Eso arrastra parte de lo viejo. No es una limpieza profesional, pero reduce mezcla. Eso sí, si haces enjuague, recuerda que siempre queda algo de agua dentro. Así que luego la proporción final puede variar si usas concentrado. Por eso mucha gente prefiere usar refrigerante premezclado cuando no quiere calcular ni complicarse. Y ahora sí, el momento clave: rellenar y purgar. Aquí es donde se decide si el coche va a ir fino o si vas a estar 2 días pensando que el termostato se ha estropeado, porque la calefacción no calienta. El aire en el sistema no es solo una burbuja. El aire se comprime, el líquido no. El aire crea puntos donde no circula bien el refrigerante, puede generar puntos calientes locales y además afecta a la calefacción del habitáculo porque el radiador de la calefacción suele estar en una zona alta del circuito. Si queda aire ahí, por dentro te sale frío, aunque el motor esté caliente. Y tú piensas, algo se rompió. Pero muchas veces es purga incompleta. Así que, antes de arrancar, pon la calefacción al máximo de temperatura. No hace falta poner el ventilador a tope, pero sí que el mando esté en caliente para que, si tu sistema usa una válvula o compuerta que influye en el paso de refrigerante por el radiador de calefacción, quede en la posición que permite circulación. En muchos coches modernos el control es por compuertas de aire y no por válvula de líquido, pero ponerlo en caliente sigue siendo una buena costumbre para no dejar nada cerrado por error. Empieza a rellenar despacio por el vaso de expansión, despacio de verdad. Si lo echas rápido, atrapas aire. Verás que al principio traga mucho y luego se queda. Aprieta manguitos suavemente para ayudar a que el aire suba. Si tu sandero tiene tornillos o puntos de purga en manguitos altos o cerca del termostato, se usan para sacar aire mientras rellenas. Los abres hasta que salga líquido sin burbujas y los cierras. Si no estás seguro de dónde están o no quieres tocarlos por miedo a romper algo, no pasa nada. Se puede purgar sin ellos, pero tendrás que ser más paciente con los ciclos de calentamiento y enfriamiento. Cuando el nivel esté cerca de la marca, coloca el tapón sin apretarlo del todo o déjalo puesto pero listo para abrir y cerrar según necesites. Arranca el motor. Al principio el nivel puede bajar de golpe porque la bomba empieza a mover líquido y se llenan conductos. Si baja, apaga si hace falta y rellena hasta mantenerlo en rango. No lo llenes hasta arriba por si acaso. Ese por si acaso luego se convierte en rebose por el sobrante cuando el sistema se expande. Deja el motor al ralentí y observa 2 cosas: la temperatura y el comportamiento del nivel. Mientras el termostato está cerrado, el circuito grande no circula por el radiador principal, y el nivel puede parecer estable. Cuando el termostato abre, de repente el líquido empieza a circular por el radiador, y el nivel puede bajar otra vez. Ese es el momento en el que mucha gente se asusta porque ve que baja y piensa que hay una fuga. No necesariamente. Puede ser simplemente que el circuito se está llenando por completo. ¿Cómo sabes que el termostato abrió? No necesitas un escáner. Puedes tocar con cuidado los manguitos del radiador. Uno se calienta antes, y cuando abre, el otro empieza a calentarse también. Con cuidado porque aunque no esté hirviendo ya está caliente. Otra señal es que el ventilador del radiador puede entrar cuando el motor llega a su temperatura de trabajo. No te obsesiones con que entre rápido. Depende de condiciones. Pero si el coche está parado, tarde o temprano debería activarse si la temperatura sube lo suficiente. Ahora, señales de aire. Gorgoteo detrás del salpicadero. Calefacción que sopla frío o tibio cuando debería estar caliente. Aguja de temperatura que sube y baja sin lógica o manguitos que se ponen muy duros demasiado pronto. Si aparece algo de esto, no sigas acelerando ni a ver si se arregla. Lo que haces es ayudar al aire a salir. Puedes mantener el motor a un ralentí un poco más alto durante momentos cortos, apretar manguitos para mover burbujas y si tienes un punto de purga, abrirlo con cuidado hasta que salga líquido continuo, siempre vigilando el nivel para que no se quede bajo y metas más aire. Un detalle que funciona bien.
Cuando el motor ya ha calentado y ha abierto termostato, apagas y dejas enfriar completamente. Al enfriar, el sistema chupa líquido del vaso y termina de acomodar niveles. Al día siguiente, en frío, revisas y ajustas. Mucha gente intenta dejarlo perfecto en caliente y se va. Y luego, en frío, el nivel aparece bajo y piensan que se lo ha bebido. No, se ha purgado solo y ha rellenado huecos. Por eso el control en frío al día siguiente es parte del trabajo, no un extra. En este punto, si estás haciendo el cambio de líquido refrigerante en Dacia Sandero, hay una comprobación que te ahorra dolores de cabeza. La calefacción debe calentar de forma estable cuando el motor está a temperatura, no a ratos, estable. Si no calienta, casi siempre es aire o nivel bajo. Y si el nivel está bien y aún así no calienta, entonces sí toca pensar en otras causas, pero eso ya es otro tema. Hablemos de proporciones, porque aquí también se mete la pata. Si usas concentrado, lo normal es mezclar con agua destilada en una proporción adecuada para tu clima. No voy a inventarme un porcentaje exacto porque depende del producto y del uso, pero la idea es simple. Ni demasiado agua, porque pierdes protección anticongelante y anticorrosión, ni demasiado concentrado, porque tampoco es cuanto más mejor. Un exceso puede afectar la capacidad de transferencia de calor y no es lo ideal. Si no quieres pensar en esto, compra premezclado de calidad y te quitas el cálculo. Otra trampa. Solo le faltaba un poco, le echo lo que tengo. Si lo que tienes no es el mismo tipo, mejor no. Para un apuro, si estás lejos y el nivel está peligrosamente bajo, a veces se añade agua para llegar a casa sin sobrecalentar, pero eso es una medida temporal y luego hay que corregir. Y siempre con el motor frío. Si el nivel baja con frecuencia, no es mantenimiento, es fuga o consumo, y hay que encontrar la causa. Cuando creas que ya está, viene la verificación final. Cierra bien el tapón, limpia restos de líquido que hayan caído y revisa visualmente uniones, donde soltaste manguito, abrazaderas, zona del radiador y alrededor del vaso de expansión. Luego, con el coche ya a temperatura, observa si hay olor dulce característico o vapor. Un pequeño derrame viejo puede oler un rato, pero si sigue, hay que revisar. Después, prueba en carretera corta, sin exigir, y vuelve a mirar el nivel al enfriar. Si al día siguiente en frío el nivel está un poco por debajo de donde lo dejaste, no entres en pánico. Puede ser el último aire saliendo. Rellena hasta la marca correcta en frío, y vuelve a observar un par de días. Si baja cada día, ahí sí hay un problema. Y si sube y baja de forma extraña, o si ves burbujas constantes en el vaso con el motor en marcha, conviene parar y revisar, porque puede haber entrada de gases al circuito o una fuga interna, y eso ya no se arregla con purga. También hay que decirlo, si el refrigerante viejo estaba muy oxidado, si el sistema tiene lodo, o si el coche ha tenido sobrecalentones, y un simple cambio puede destapar debilidades, una abrazadera que estaba aguantando puede empezar a sudar. No es culpa del refrigerante nuevo. Es que ahora el sistema vuelve a trabajar con presión y temperatura correctas y se nota lo que antes estaba al límite. Por eso conviene revisar con calma los días siguientes. ¿Cada cuánto se cambia? Depende del tipo de refrigerante y del uso, y lo más fiable es seguir el plan de mantenimiento del fabricante o la especificación del producto que uses. Lo que sí es universal es que el refrigerante no es eterno. Sus aditivos se degradan, y con el tiempo pierde capacidad anticorrosiva. Cambiarlo a tiempo es más barato que un radiador picado o un termostato atascado por depósitos. Y aquí está la idea que quiero que te quede grabada. El trabajo no termina cuando el nivel parece bien con el motor encendido. Termina cuando, en frío, al día siguiente, el nivel está estable, la calefacción calienta constante y la temperatura del motor se comporta normal, sin subidas raras ni fluctuaciones. Si cumples esas tres cosas, lo has hecho bien. Si tuviera que resumir por qué tanta gente acaba con problemas después de un cambio, es porque tratan el sistema como si fuera un depósito simple, y no lo es. Es un circuito presurizado, con termostato, con puntos altos donde el aire se queda, y con un líquido que no solo enfría, también protege por dentro. Por eso el cambio de líquido refrigerante en Dacia Sandero no es cuestión de rapidez, sino de método y paciencia. Si después de todo esto notas que la calefacción sigue fría, que el nivel baja sin explicación o que la temperatura se vuelve inestable, no lo tapes con más líquido. Ahí ya toca buscar la causa con calma. Una fuga, un tapón que no mantiene presión, un manguito fatigado o algo más serio. Pero en la mayoría de casos, cuando se hace el proceso con motor frío, sin mezclar incompatibles, con agua destilada si corresponde, y con una purga paciente, el coche vuelve a comportarse como debe.
Temperatura estable, calefacción potente y nivel que no se mueve, y esa es la meta real. No cambiar un líquido, sino recuperar un sistema de refrigeración confiable, porque el día que más lo necesitas, en verano, con el aire puesto y el tráfico parado, no quieres estar mirando la aguja con miedo. Quieres conducir y ya.